Bien, bienvenidos chiquillos a nuestra clase de infografía. Hoy día vamos a revisar un poco el concepto de diagramas. Vamos a ver cómo se construye un diagrama y los componentes que la conforman. Y también quiero que conversemos un poco sobre las tareas que realizaron, ver qué dudas comunes hay y ver cómo las podemos resolver, ¿ya? Así que ustedes pueden ir conversando, pueden ir aquí aportándome a través del chat, yo lo tengo abierto, y cualquier duda la comentan y vamos conversando, ¿ya? Les voy a compartir a Deca para que revisemos las tareas y los trabajos de hoy día, ¿ya? Ya, ahí estoy compartiendo la plataforma. Les voy a preguntar cómo les fue con sus tareas, ¿ya? Vamos a revisar aquí específicamente la tarea de recorte, debería estar entregada. Algunos me enviaron la tarea de recorte al correo. Fueron pocos, pero sí me la enviaron al correo. Creo que es porque les pesaba mucho y la plataforma no les recibía la tarea. Así que en el caso de que les suceda algo así, ustedes solamente me lo envían al correo. Pueden subir acá igual un archivo con la especificación de que me lo enviaron al correo para yo nunca olvidarme de que sí entregaron su tarea, ¿ya? No sé si hay alguien presente que quiere que revisemos su tarea. Yo, la mía. Ya, a ver, espérenme, es que no alcanzo a ver quién dice yo. Martín, Ya, Martín y Paulina. Ya, vamos a descargar entonces la tarea de Martín. Igual quiero. Martín, Paulina y Francisca. Francisca. Martín, aquí tenemos Paulina, aquí está. Y tenemos a Amparo también. Ah, no, que eres Francisca. Francisca. Ya, yo también quiero. Ya, Diego. La idea es poder revisar las tareas para ver qué errores comunes o qué cosas bien se está entendiendo, ¿ya? Entonces, vamos a revisar todos los casos para resolver dudas comunes, ¿ya? A ver, ¿dónde está Diego? Diego me lo envió el correo. Sí, porque yo soy el que tenía la cuestión pesada. Ah, ya, vamos a revisar. Aquí, a ver. Aquí tenemos la tarea de Diego. Sí, que tengo dos Diegos ahí. Ya, vamos a revisar entonces, voy a descomprimir aquí. Denme un segundito que esto está un poco más lento de lo que pensaba. Y aquí tengo el trabajo. Ya, voy a dejar de compartir para que podamos revisar. Ya, aquí tengo, abrí cualquiera, así que lo voy a organizar ahora para que lo veamos en orden. Tengo este otro. Y tengo... Ese vale mi trabajo. Uy, Está linda. Y tengo este. No, pues una imagen así como una imagen llena de nutria y cosas, y tú la recortás y va ahí como por todo el borde y la ponías en otra imagen. Y la otra, que son unas tareas que hicimos, pues. Y las mías son puras nutrias haciendo cosas de nutria. Estamos compartiendo con la familia, parece. Ah, sí. Ya, vamos entonces aquí a revisar las imágenes originales primero y les voy a compartir después lo que hizo en Photoshop, ¿ya? Aquí tengo los trabajos de Martín. Él ocupó estas imágenes de referencia. La primera, es cierto, con fondo blanco. Seguramente la utilizó esta para la varita mágica, ¿cierto? ¿Puede ser? Sí, sí. Esta otra, Esa era una con contraste.
Ujú. Esta otra Están es, en orden. ya. Y aquí tenemos dos fotos que tienen un fondo que es que tiene distintos colores, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo le quedó la tarea a Martín. Ya, lo primero que vamos a comentar es que la selección de las imágenes son imágenes que, por ejemplo, esta que tenía fondo blanco sirve para la varita mágica. Sin embargo, en este caso quedó bien, ¿ya? Sin embargo, cuando uno utiliza algunos elementos que tienen sobre todo pelitos, ¿ya? A veces cuesta recortarla con la varita mágica, ¿ya? Hay otras técnicas de recorte que son para elementos que tienen cabello, ¿ya? En este caso, como la nutria tiene pelos, pero son cortitos, todavía podría servir la herramienta de varita, ¿ya? Pero cuando encontramos que hay Por ejemplo, mucho cabello suelto, ahí es otra la técnica, ¿ya? Pero por ahora, como estamos enfocados solo en un recorte simple, cumple, ¿ya? Aquí hay detalles que todavía se pueden mejorar. Yo no sé si, no me recuerdo bien si esto lo pudimos ver en el video, ¿ya? Está bien el recorte, ¿cierto? Él logró poner el fondo, así que está perfecto. Lo que sí necesitamos es mejorar un poco el contorno del borde. Si ustedes se acercan, van a ver que el borde se ve como comido, ¿cierto? Entonces, en un recorte, en este caso, no me recuerdo si el video abordó este punto, pero si no, este es un momento en que podemos profe, agregarle un conocimiento. ¿Sí? Ujú. abordamos la reducción de píxeles. Y eso nomás como corrector. Ah, ya. Entonces, ahora vamos a ver una herramienta extra muy breve que nos va a servir seguramente para mejorar el contorno de nuestro objeto. Fíjense lo siguiente. En Photoshop yo presiono la tecla Control y pincho sobre el recorte que yo hice. En este caso, la nutria, ¿cierto? Hago un clic. Y se van a dar cuenta que se selecciona todo el contorno del objeto. ¿Ya? Esto es para mejorar esos recortes como serrucho que se ven alrededor del objeto, ¿ya? Esto es anexo a lo que aprendimos ya a recortar. Entonces, cuando hacemos esta selección y se seleccionó todo el objeto por el borde, vamos a selección y pinchamos en modificar, contraer. Y lo que vamos a hacer es contraer esta selección un poquito más adentro del objeto. Puede ser 1 o 2 píxeles. Probemos con 2. Ok, ¿ya? Aquí se van a dar cuenta que, ¿cierto? El trazo de selección se metió un poquito hacia adentro. Ahora, el siguiente paso es selección, invertir. ¿Ya? Vamos a invertir esta selección y en vez de seleccionar el objeto, vamos a seleccionar de aquí hacia afuera. Entonces, por tanto, este pedacito de aquí y el resto del fondo va a quedar seleccionado. ¿Ya? Ahí se nota porque se seleccionó el contorno y ahora está hacia afuera la selección. Y esto lo hacemos para poder modificar un poquito el borde del objeto. Y ahora vamos a aplicar un filtro y vamos a desenfocar y vamos a aplicar un desenfoque gaussiano. El desenfoque gaussiano es como cuando nosotros miramos por el vidrio y está con vapor, ¿cierto? Se ve como una nube. Entonces lo que hacemos ahí es poder difuminar un poco ese borde para que no se note tanto ese serrucho y le damos un valor pequeño. Si le damos mucho queda como una sombra. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es darle un poquito de desenfoque para que suavice el contorno. ¿Ya? Yo creo que ahí ya está bien. Vamos a probar con un poquito menos. Ahí. Ok, aplicamos. Y ahora fíjense cómo nuestro animalito se ve un poco mejor el recorte por el borde. ¿Se fijan? Ahora ya no se ve tanto ese serrucho cortado, sino que se ve más suave. ¿Ya? Este es un elemento que es muy bueno para aplicarlo en cualquier ejercicio de recorte, porque eso hace que el objeto se integre mejor hacia el fondo. Se ve menos ficticio ese recorte. Hay algunos catálogos, por ejemplo, de productos, donde ese trabajo no se hace bien, y ahí se nota al tiro que quedó mal el Photoshop.
¿Ya? Profe, es como que como la transición de la imagen al fondo es como que no está pegada sobre la imagen, sino que como que se va degradando, ¿cierto? Claro, como que se Porque en la desenfoca, forma del corte, sí, claro, porque si uno lo recorta queda como como un recortado, recorte literal. como a machetazo, ¿cierto? Está Entonces, bueno. para Es un hacer- detalle muy pequeño, pero se nota bien. sí, es un detalle pequeño, pero que aporta mucho a nuestro trabajo. Entonces, ese detalle lo podemos agregar en todos nuestros recortes. Miremos otro recorte. Este también quedó recortado. No sé qué técnica aquí usó Martín. Bueno, no. Ah, no. Ahorita ¿Cómo? está pegado ¿verdad? Con fondo celeste, ¿cierto? Sí, pues. Esa es la de varita mágica, porque esa es la que tenía que tener un... Ah, esa. No, Ahora recién se la cambió. roja. Esa, esa es la segunda, La ¿cómo selección se rápida. llaman las tres? Sí, selección rápida. Creo que ahí está el nombre del archivo, sí, selección rápida, sí. Ah, sí, tiene razón, selección rápida. Sí, y También, la otra, la última es la trazada. también tenemos el mismo detalle, ¿cierto? Que es, ahora ya que recortamos nuestra foto, aplicar el efecto de mejorar el borde. Aquí cabe destacar que Martín, la foto que utilizó es compleja para la selección rápida. Por ejemplo, ahí, como el objeto, hay una diferencia de color. Eso es lo más relevante, que el fondo tiene que tener un contraste sobre el objeto. Se fijan, la nutria es bien oscura y ese nos puede ayudar al contraste por esta selección rápida, ¿ya? Siempre hay que pensar en eso. Y cuando trabajó esta imagen, claramente el trazo es la solución para poder enfrentarlo porque ya hay elementos que se parecen en colores. Aquí hay diferencia, pero aquí ya empezamos a mezclar tonos más parecidos. ¿Ya? Vamos a revisar otro trabajo también y vamos a repetir este efecto de la selección para mejorar el borde porque eso ayuda bastante a nuestro trabajo. Voy a abrir el de Paulina. Aquí vamos a abrir el trabajo de Paulina. ¿Quieres hacer esto de pasar? Oye, ese de la botella me costó mucho. Ese es el con el trazo, ¿cierto? Sí, o sea, ese es con la herramienta de selección rápida. Ah, de selección rápida. A ver, vamos a proyectar las imágenes que utilizó Paulina, ¿ya? Acá tenemos las imágenes originales. Tenemos el anillo, tenemos la botella y tenemos, creo que el sapito está acá afuera. Sí, está afuera. No lo pueden. Ahí está. Ahí lo ponemos adentro. Ya, entonces tenemos el anillo. ¿El anillo lo ocupó para qué técnica? Para el Selección trazado, trazado. Y este para la sí, selección rápida y este para la sí, varita mágica. sí. Ya, yo creo, mira, que le costó un poco más poder recortar la botella porque esta botella tiene algunos detalles que se parecen al fondo. Por ejemplo, cuando tú llegas aquí, como Sí, ahí la ese varita, rayo de luz. claro, ahí como que la selección rápida no sabe qué seleccionar porque hay información que es muy parecida acá afuera. Claro, lo tuve que hacer manual y empezar a como eliminar, añadir para poder hacerlo recto. Claro. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Esta fotografía para varita mágica está perfecta. Esta fotografía para selección rápida también está bien.
Y esta fotografía yo lo hubiese utilizado para el trazado, porque el trazado es más Ah, controlado y tú lo diriges perfecto. y como esta tiene esa característica de que la fotografía tiene ese fondo que se parece un poco al objeto, cuesta seleccionarla a través de la varita porque es un cálculo matemático y a través de la similitud de colores. Entonces el trazado, como tú lo diriges, sería más pertinente para esta imagen. Entonces por ahí Perfecto. se simplifica la selección, ¿ya? Entonces, cuando nosotros recortamos fotografía, tenemos que hacer ese análisis antes de utilizar la herramienta, ¿ya? Entonces, ahora ya en un siguiente ejercicio, claramente uno va a tener más claro ese criterio. Claro. Vamos a dejar de compartir ahí para compartir cómo solucionó entonces este ejercicio. Vamos a partir por este sapito, ¿cierto? Que está bien recortado, ¿cierto? Ahí, pero algo sucedió en la capa de abajo, Sí, sí, ¿cierto? no sé qué pasó. No sé. Mira, Lo corrí, hice el fondo, le puse el color y después se eliminó el claro, sapito. sí, esto también suele pasar cuando uno tiene como no quita la selección. Mira. Por ejemplo, aquí voy a colocar la fotito del sapito, la original, ¿cierto? Entonces ella seguramente doble clic para desbloquear, que es lo primero que hay que hacer. Luego utilizamos la varita mágica, yo la voy a usar aquí, selecciono, ¿cierto? Y recorto, ¿cierto? Borro el fondo, porque se me seleccionó todo el fondo blanco. Borro, ¿cierto? Luego creo la capa, la pongo debajo y voy a aplicar un color. Ahí voy a aplicar este, por ejemplo. Y es aquí donde pasó lo que se ve en El el error. ejercicio, el error. Claro, porque si yo pinto, claro, estoy en capa 1, está perfecto, pero si yo pinto y no he quitado esta selección, se va a pintar solamente el fondo que era Ah, blanco y me va a quedar el hoyito del sapo ahí, ¿cierto? Entonces no se va a aplicar a todo. Entonces, antes de pintar, debo asegurarme de quitar la selección para que al pintar se aplique a todo el lienzo y no solamente ya. a la parte seleccionada. Y ahí vamos a tener el objeto completito, en el fondo completito de color. ¿Ya? Finalmente, cuando terminamos el ejercicio, ¿cierto? Que Paulina lo tenía ahí bien, solamente el detalle del fondo, volvemos a la capa del sapo, presionamos control, ahí vamos a selección, modificar, contraer, podemos contraer los mismos 2 píxeles o un píxel, esta vez probemos con un píxel, ok, ahí podemos notar que levemente se seleccionó un poco más hacia adentro, selección invertir, y ahí vemos que se seleccionó, ¿cierto? Todo el alrededor del sapito. Filtro, desenfocar gaussiano. Y desenfocamos un poco, ahí voy a ocupar más o menos el mismo valor que había usado antes. Presiono OK. Y ahora el contorno se ve un poquito más suave, ¿ya? Mm. Si todavía un píxel, ustedes creen que es muy poca la selección, pueden probarlo con 2, ¿ya? Nunca hay que poner 5, porque 5 si ya se empieza a comer la foto hacia adentro. Sí, sí, de hecho yo probé con 2 y se empezó a comer como la mano. Quedó como Claro, muy extraño todo. sí, yo creo que esta con 1 ya está bien para poder Mm, suavizar el borde. Si la foto no queda así perfecta como nosotros queremos, porque aquí ya se ve que la foto no tiene más calidad, ¿ya? La ujú, estamos viendo a 400% de zoom. Su tamaño real es este, y a ese tamaño se ve bien, ¿ya? Aquí estamos claro. acercándonos, y ahí ya se empieza a notar la falta de calidad de la imagen. Así que si ya no logramos que se vea mejor, debe ser esa la razón de por qué ya no se ve mejor, ¿ya? Ujú. Profe, y lo otro, en el trazado se puede editar como si fuera un trazado de lápiz. Por Eh, ejemplo, en la selección
rápida, Ujú. en vez de tener que quitarle y sumarle, que la línea se pueda como correr un poquito. Ah, sí, sí, sí se puede. Vamos a verlo. Este quedó bien, mira. Ahí sí. Este ejercicio Sí, quedó completito pintado. Muy bien. Sí, ay, justo que era el otro, ¿cierto? Aquí quedó un detalle, mira. Aquí pasó lo mismo, ¿cierto? Con el fondo. Y quedó ese sí. pequeño detalle que se puede borrar. Este se podría borrar con la goma. Con una goma y ahí uno borra. Pero justo ahí parece que también no había color. Ahí, justo en esa manchita. Ah, ya la veo. Sí, no había color porque parece que era parte de la misma selección. Ahí. Ya, vamos a abrir entonces este del trazo para que veamos cómo se puede editar el trazo una vez que uno ya lo hizo. El trazado siempre en su mayoría queda guardado. Cuando uno lo hace, ustedes pueden volver a verlo aquí, ¿ya? Y aparece en la pantalla cuando uno lo selecciona. Ahí es visible el trazo. Si yo no lo selecciono en el panel de trazado, no se ve, es como que no existiera. Sin embargo, si vamos a trazado, ahí está y lo puedo pinchar. Ahora, para editar este trazado, yo voy a la pluma y con la tecla Control pincho el trazado y con la tecla Control me aparece este cursor, el cursor blanco, que me permite poder mover. Miren, por ejemplo ahí yo puedo mover el punto, puedo mover los manejadores, puedo incluso quitar o agregar pasando encima con la pluma, al igual que en Illustrator. Y también puedo agregar y que me aparezcan los manejadores. Los manejadores aparecen con la tecla Alt. Ahí, y ahí aparecen los manejadores. Entonces este trazo yo lo puedo editar con las teclas Control y Alt las veces que quiera para poder reacomodarlo. ¿Ya? Si hice mi trazo, recorté y me fijo que no me quedó bien porque hay una parte que no la resolví bien, puedo volver al trazado y con las teclas de Control y Alt, siempre con la pluma seleccionada, puedo modificar el contorno del trazo y volver a recortar. Sí, pero en la opción de la herramienta trazado, no, selección rápida, ¿se puede modificar así? No, creo que no. Solo sumando y restando de Sí, los lados. exacto. Mm, Entonces aquí uno piensa qué es lo más conveniente para recortar. Porque mm, esta otra es un poco compleja cuando la fotografía tiene mucho detalle, quizás es compleja hacer la selección y quizás con el trazo es más rápido, pero sí. también el trazo requiere de tiempo, entonces hay que compensar cuál es la mejor. Por ejemplo, en esta imagen que tenía fondo blanco, yo hubiese utilizado varita mágica. No lo hubiese utilizado, o sea, como ejercicio está bien, pero si hubiese tenido que recortarla, yo voy a varita mágica o a selección rápida. Claro. Sí, yo más que nada lo hice por el objeto, más que por el fondo. Claro, porque es más fácil igual a lo mejor trazar esta, o no sé, bueno. Ahí cada uno, aquí es donde los diseñadores difieren de las herramientas. Por ejemplo, a uno le es más fácil con varita mágica, a otro le es más fácil haciendo trazado, a otro le es más fácil con la selección, o incluso hay otras técnicas de recorte más complejas que algunos diseñadores también las prefieren. Más adelante, yo creo que vamos a hacer un ejercicio más de recorte, un recorte un poco más complejo, ¿ya? Pero aquí es donde la preferencia personal empieza a tomar alguna posición. ¿Ya? Vamos a compartir otro ejercicio más. Vamos a ver la tarea de Diego y la tarea de... Aquí. Y la tarea de Francisca.
Voy a abrir aquí. Tengo aquí varias versiones. Hay algunos que me los guardaron en JPG y por aquí tengo algunos PNG también. ¿De quién será esta tarea? Creo que no estamos saliendo en pantalla, pero ahora vamos a salir en Photoshop. ¿De quién es esta tarea? Es de... Mía. Ya, de Francisca. Francisca me guardó un formato PNG, que también está muy bien porque PNG nos permite guardar los fondos transparentes, ¿cierto? Ujú. Yo pedí JPG, pero en realidad acá es pertinente también un PNG si es que quieren mostrar, ¿cierto?, el fondo transparente. Y me falta uno más para aparecer, que tengo varias pantallas abiertas aquí. Y creo que este es el otro. Ya. Aquí tengo todos estos recortes. No sé si aplicó el mejoramiento del borde o no. No. Creo que en una imagen. Me parece que oh, no me acuerdo en cuál. En Creo que esta fue en esa. sí. Pareciera que sí. Bien, el recorte está bien. Vamos a mirar brevemente las fotografías que utilizó reales. Aquí tenemos esta, que tiene un fondo distinto, ¿cierto? No es plano. Acá tenemos con fondo plano. Y tenemos acá una imagen con un fondo mucho más complejo, ¿ya? Esta es la que utilizó para trazado, ¿cierto? Profe, no sé qué está viendo Ay, usted, pero Sí, yo no profe, veo. no se ve. Uy, perdón, ahí sí, ¿cierto? Ahí sí. Sí, Ahí, esa fue la que usé para el trazado. ya, esta es la que utilizó para trazado, que está muy bien porque tiene un fondo bien complejo con distintos colores, ¿cierto? Fue Y terrible. aquí, en el trazado, Ujú. pero quedó bien el recorte, sí, se nota ahí el recorte. Esta es la imagen para varita mágica, ¿o no? Sí, Sí. Y esta es selección rápida. sí. Ya, bien, están apropiadas, aplicadas las herramientas, porque selección rápida, aquí está muy demarcado el contorno del objeto, así que no debe haber costado tanto la selección. Acá varita mágica obviamente es pertinente por su fondo de color blanco. Aquí también voy a señalar que, por ejemplo, hay fotografías donde el objeto es claro y el fondo es oscuro. Varita mágica también, si el fondo es un color plano, ya sea negro o blanco u otro color que sea muy diferenciado del objeto, también sirve. No solamente fotos blancas, ¿ya? Acá está muy bien aplicada la herramienta y el trazado también está bien, ¿ya? Y lo que hizo distinto fue exportar la imagen en PNG, ¿ya? Entonces, cuando nosotros exportamos en PNG, vamos a archivo, ponemos guardar como, ¿se ve los paneles flotantes? ¿Este se ve? Sí, Ya. Entonces, cuando guardamos como PNG, seleccionamos aquí PNG, ¿cierto? Y guardamos. Aquí me dice que ya existe, lo voy a reemplazar. Y nos pregunta algunas cosas, por ejemplo, tamaño de archivo grande, archivo mediano, archivo más pequeño, ¿ya? Y nos da la opción de entrelazado. Todas estas opciones son más o menos para web, ¿ya? El archivo PNG nos permite el fondo transparente y también es una buena alternativa cuando nosotros exportamos imágenes con colores planos, por ejemplo, para Facebook o redes sociales, porque las pantallas decodifican mucho mejor el color. Por ejemplo, un aviso para Facebook en colores planos, por ejemplo, no como colores como estos, sino que color rojo, verde, como zonificado, se ve mucho mejor en PNG que en JPG, ¿ya? Entonces aquí si esto va a pantalla y a redes sociales, yo optaría por el formato PNG, a pesar de que fuera con fondo, ¿ya? No necesariamente la transparencia es lo que uno privilegia, sino que es la visualización de la foto.
Así que presionamos OK. Y ahí debería guardarse, ¿ya? Y ahí queda como PNG. PNG no es bueno utilizarlo para impresión, ¿ya? Porque está hecho para pantalla, ¿ya? Entonces, cuando trabajamos con fondos transparentes para impresión, nada más metemos el Photoshop, lo metemos al Illustrator, ¿ya? Eso lo vamos a ver cuando ya empecemos a armar la infografía. Pero como ejercicio, el recorte está muy bien. Y finalmente vamos a mirar rapidito acá también el de Diego Tellería, que también... Diego, no sé si le molesta que muestre su trabajo, pero creo que usted subió el de croquis, ¿o no? Subí todo. Ya. Y hay una parte que está en ADECA, ¿cierto? Lo de Adeca es de esto, de trazado, varita mágica, todo eso. Y lo del correo es lo de los croquis. Ya. Entonces, en el caso suyo, voy a mostrar los croquis para que podamos ver la tarea que está pendiente, para ver cómo lo resolvieron, ¿ya? Usando su ejemplo. Yo, profe. Ya. Entonces, aquí voy a compartir la pantalla para que veamos la tarea de croquis. Tengo aquí las imágenes que utilizó Diego. ¿Ya? Diego, ¿estos son suyos? ¿Sus Sí, croquis? sí, Ya. sí, son míos. Ya, acá tenemos, ¿cierto? Varios croquis para hacer el ejercicio. Vamos a ver cómo le quedó. ¿Cómo cree que le quedó a usted? No muy bien, pero me costó, sí. Ya, vamos a revisar. Ay, se me perdió la pantalla. Aquí está. Ay, pero parece que tengo un problema porque no encuentro los Photoshop. ¿Estarán en ADECA, Ah, no, cierto? no, los Photoshop están también en su correo. Se lo mandé hace poco. Ah, ya, a ver, vamos a revisar el correo. Ah, ya, aquí, estos son, ¿cierto? Los que me envió recién. Sí, sí, se llama PS Archivos. Es que no, Ya. tampoco cabían. Sí, es posible que no se asusten cuando el ADECA no sea capaz de recibir su entrega, porque es posible que las fotografías, sobre todo si la escanearon o tomaron fotos con el celular, si son 3 ejercicios, su celular es posible que esté tomando las fotografías con 3 a 5 megas. Entonces hay que hacerle el ajuste en Photoshop para poder bajar la calidad y poder subirlo, ¿ya? Si no le hacemos ese ajuste, no vamos a poder hacer que ADECA lo reciba, ¿ya? Pero no es que esté malo, sino que es un problema de la plataforma que no es capaz de aceptar más cantidad de megas solamente, ¿ya? Así que no es que, que no se considere su tarea o cualquier otra cosa, ¿ya? Sí, de hecho le bajé harto, porque al principio pesaban 200 megas. Harto igual, ya. Eh, Ahora sí que sí. Vamos a abrir el Photoshop y ahora sí que vamos a poder ver. Denme un segundito, chicos, porque acá estoy con muchas ventanas abiertas. Como que falta espacio en la pantalla. Ya, aquí estoy compartiendo Photoshop, ¿lo pueden ver? Sí. ¿Sí?
Ya, aquí tengo el ejercicio que me subió Diego. Diego, cuéntanos un poquito. Aquí, este ejercicio, ¿cuál es? La limpieza del croquis, dice. Ese mismo es. Todos Ya. están con nombre. Ah, ya. Aquí entonces lo que hizo fue tratar de borrar algunas cosas. ¿Ya? Yo voy a mirar, a mirar cómo era su foto original y la voy a mirar acá para poder orientarle un poquito. Ya. Y de cuando lo limpió, ¿qué cosas limpió de la foto original? Por ejemplo, La, qué las borró? líneas de arriba, varias cosas en realidad, varias de arriba, errores de como que tenía del mismo dibujo, el margen en sí, que Se- con lo saqué como fuera de la hoja. Ya. ¿Y esta sería su foto original? ¿Esa? ¿O esta es otra? No, es la misma, solo que ocupé los recursos de los anteriores ejercicios para girarla y todo eso. Ah, ya. Entonces podemos decir que esta era su foto original y usted la dejó así. Sí, eso mismo. Ya. Ya, se ve que se mejoró. Veamos entonces el, el equilibrio de la luz. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en este croquis se mejoró la luz, pero hay algunas cosas que todavía hay que seguir mejorando. ¿Ya? Yo voy aquí a recortar para dejar solamente el croquis y seguramente esto también les va a pasar cuando vean o cuando trabajen su croquis, que son estas ondas que se hacen en el papel. ¿Ya? Cuando uno escanea, no se notan esas ondas, que son como estas luces y oscuridades que se ven dentro del dibujo que no son un color como plano, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se mejora eso? Una vez que ya utilizamos imagen, ajustes y niveles, ¿se acuerdan de esta herramienta que nos puede ayudar a mejorar? Yo la utilizaría un poquito más, creo que le faltó. Por ejemplo, por ahí, aclarar un poquito más para que se vea blanco y la línea negra. Ok, aplico. Y luego me puede servir estas herramientas que se llaman sobreexponer y subexponer. Sobreexponer lo que hace es llevar hacia el blanco y subexponer oscurece. Entonces, vamos a ocupar la herramienta sobreexponer, que es aclarar, ¿cierto? La vamos a utilizar en algunas partes que queramos aclarar nuestra imagen a mano, por ejemplo, dando pequeños toques en algunas partes. ¿Ya? Quizás la herramienta está un poco intensa, se fijan cómo también la línea empieza a desaparecer, entonces vamos a ir acá arriba donde dice exposición, que es la fuerza de la herramienta. Entonces, en vez de colocar 50, la voy a bajar un poco, la voy a colocar ahí en unos 20, puede ser. Voy a agrandar, clic derecho, mi pincel, y voy a ir aclarando donde yo vea que se generan esas oscuridades, ¿cierto? Propias de la onda del papel, ¿ya? Entonces voy a ir dando algunos toques por aquí, ¿cierto? Donde yo note que parece que ahí estuvo como arrugado el papel, ¿ya? Esto pasa también por la humedad del papel que hace que se coloque así, ¿ya? Entonces voy a ir dando, todo está aclarando donde se puede, ¿cierto? Aquí. Hay algunas cosas que también se pueden perder. Entonces, vemos que en algunas partes queda mucho mejor el trazo porque se ve clarito que está oscuro y el fondo está blanco, pero en otras partes como que se aclaró el trazo, ¿ya? Sobre todo en este espacio, ¿se fijan? Entonces, una vez que ya terminé de aclarar, voy con la herramienta que se llama subexponer, que es la manito, y con un pincel pequeño
ahí, y con una exposición, puede ser 20 o 30 para que no sea tan fuerte, voy a ir ayudando a que estas líneas vuelvan a aparecer, ¿ya? En algunos casos la línea puede haberse perdido ya. No sé si esto fue producto del tratamiento que había antes, que se hizo antes, pero aquí hay algunas cosas de líneas que cuesta darle un poquito más de fuerza. Ya nos podemos acercar también. Ahí me acerco y utilizo la herramienta subexponer, pequeña ahí, y me enfoco solamente en las líneas del trazo. De esta forma también le puedo dar un poquito más de intensidad también cuando lo necesite, y ahí voy destacando solamente las líneas, dando pequeños toques. Y así la voy a ir haciendo aparecer si es que se había perdido. ¿Ya? Cuando uno retoca las imágenes, igual invierte bastante tiempo. Por tanto, si van a invertir este tiempo, idealmente lo inviertan en un trabajo que después puedan utilizar, ¿ya? Entonces, ya por lo menos aquí se ve un poco más parejo, ¿cierto? La iluminación del dibujo, ¿ya? Pensemos que antes este croquis estaba de esta forma. Vamos a revisar aquí, yo les voy a mostrar. Esta era la imagen real del croquis, esta, ¿ya? Y así quedó, ¿ya? Aquí todavía falta trabajo, hay que seguir aclarando las partes que se ve oscuro, pero ya está por ahí utilizar la herramienta subexponer y sobreexponer, ¿ya? Y el borrado de fondo. Aquí no sé cómo les fue con este borrado de fondo. Cuéntenos un poquito, Diego. ¿Está por ahí? Sí, esa fue la que más me costó. Fue como. No, no sentí que se borró el fondo. Y en mi versión de Photoshop, para que se deseleccione, tengo que ir a la barra de selección y de seleccionar a cada rato. Ah, no, no. No puedo hacer clic afuera. Ya, ese clic afuera, por ejemplo, yo hago la selección ahí. Si yo hago clic afuera, estando pinchada otra herramienta que no sea la selección, no se va la selección. Siempre tiene que ser la misma herramienta de selección, estar presionada ahí y ahí pinchar afuera. ¿Puede ser algo así? A ver, lo verifico el tiro. Ahí, crear la selección, pero cuando la quiero quitar, no es llegar y hacer clic afuera, sino que tengo que seleccionar la herramienta de selección y hacer clic afuera. También hay un atajo que se llama, este es el atajo, control D, ¿puede ser? Yo tengo acá Sí, el, eso era, lo de la selección. sí, bien, súper. Claro, acá el fondo no se le borró totalmente, le quedó algo, y ese algo es esto. Lo que pasa es que cuando uno hace este trabajo de limpieza de fondo y deja que el fondo quede muy muy blanco y la letra, las trazos muy negros, no es solamente por algo estético, sino que es un requisito para poder borrar el fondo. ¿A qué me refiero? Que si esto quedó medio gris, cuando nosotros seleccionemos en los canales, eso gris también va a aparecer. Entonces, el requisito para poder borrar el fondo es que sí o sí el trazo esté muy marcado y el fondo esté muy blanco o muy diferenciado del color del trazo. Por ejemplo, fondo negro, trazo blanco, ¿ya? O trazo negro y fondo blanco. Si yo no hice esta limpieza correctamente, no voy a poder lograr borrar el fondo porque el fondo siempre va a tener esos halos negros o esos halos oscuros. Entonces no va a quedar bien borrado. Yo creo que eso es lo que le pasó en este caso, porque si le ponemos un color de fondo, vamos a ver a lo mejor algunos halos grises que se ven por acá, que son todos esos grises. ¿Ya? Entonces, antes de recortar el fondo, primero este paso nos tiene que quedar muy bien. ¿Ya? Yo voy a intentar recortar el fondo de este que está un poco más limpio que el otro.
¿Ya? Entonces, teniendo esta parte lista, voy a hacer un recorte aquí porque me quedó el espiral, ahí se ve, ahí. Teniendo esta parte lista, vamos a canales, pincho con la tecla control en RGB, ¿ya? Voy a volver a capas, creo una capa nueva, ahí. Voy a invertir la selección porque si se fijan está seleccionado el borde también. Selección, invertir. Y ahora voy a pintar. Ya voy a pintar con un color. Porque es importante pintar con un color y no con negro. ¿Ya? Porque cualquier color, ya sea gris o azul o verde, tiene matices y uno si yo quiero le puedo cambiar la coloración, pero si lo pinté negro no tiene ningún matiz, entonces fue siempre negro, no lo puedo cambiar a rojo, ni a verde, ni ningún otro color. ¿Ya? Entonces por eso siempre es recomendable pintarlo en algún color, cualquiera, y después corregimos el color oficial que va a ser el color del croquis. ¿Ya? Y ahora voy a pintar. Fíjense cómo también se pintó estas partes que estaban todavía grises. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que mi trabajo todavía no está listo al 100% para poder hacer el recorte. Vamos a ir a ajustarlo un poco más. Vamos a imagen, ajustes, y vamos a darle un poquito más de niveles, ahí, para intencionar un poquito más el blanco y presionar el negro a que aparezca. Ahí, ahí. Ahí lo presioné un poco más. Exploté un poco el color. Incluso puedo usar brillo y contraste para poder contrastar un poquito más el dibujo y le doy un poco más de brillo. Se fijan que ahí ya como que quedó muy fuerte el trazo, pero se perdieron algunos detalles, ¿ya? Así que vamos a ver cómo nos queda. Por eso es importante que cuando hacemos nuestro croquis, démosle fuerza al trazo. No seamos mezquinos con el color que le ponemos, con la fuerza al trazo, porque después si queremos utilizarlo nos va a faltar información. ¿Ya? Con control ahí, vuelvo a las capas, creo mi capa nueva, selección, invertir, y ahora vamos a pintar. Ahí. Y parece que por ahí ya se aplicó. Quito el fondo, agrego una capa para ponerle un color de fondo ahora. Voy a colocar un fondo ahí más clarito y pinto bajo la capa. Voy a aplicar otro color para que lo puedan ver ahí. ¿Ya? Y ahora ya tengo mi trazo más limpio, ya no se ve. Voy a cambiar el color. Voy a colocar negro. Ahí. Y ahí ya se ve el trazo, ¿cierto? Y ya no se ven esas aureolas que eran como esas nubes de color, ¿ya? Entonces, el paso de limpiar el dibujo y mejorarle la luz y equilibrarla es muy importante para poder hacer el siguiente ejercicio de recortar el fondo, ¿ya? Entonces, una vez que ya tenemos nuestro fondo y nuestro trazo, ahora podemos ir a imagen, ajustes, y en saturación, tono y saturación, podemos colorear, ¿cierto? Y cambiar el color de nuestro trazo al color que queramos. Darle más saturación o menos, ahí ustedes lo configuran para que se vea. ¿Ya? ¿Cómo estamos, chicos? ¿Sí? Ya. Gracias, Gabriela. ¿Se entiende, Paulina, Martín, Camila, Renata? Profe, pero tiene que quedar así negro. No, yo lo pinté de color negro para que ustedes vean el color del trazo. Usted le puede poner el color que quiera de color de fondo. Yo solamente estoy mostrándole aquí cómo puede quedar el
el trazo, ¿ya? El ejercicio se cumple cuando uno logra borrarle el fondo y logra independizar el trazo, para que en algún momento ustedes lo puedan usar sin fondo y lo lleven directo, así, sin fondo, a su lámina, a su infografía, ¿ya? Ese es el objetivo. Entiendo. Bien, ahora, bueno, estamos justo en el tiempo, de hecho estamos pasados en el tiempo, pero no sé si me permiten mostrarles un poquito lo que tenía pensado para hoy día, porque hay otra tarea, pero que es a mano, ¿ya? No sé ¿qué opinan todos? Nos quedamos unos 10 minutitos para poder explicar lo Sí. que nos enfocamos hoy día. Nos quedamos cortos de tiempo explicando la tarea, pero yo creo que es necesario hacer estas conversaciones de Photoshop, porque son cosas que nos van pasando, ¿ya? Entonces, voy a compartirles la actividad de hoy día, que es una actividad breve. Seguramente ustedes ya han visto, ya han creado diagramas, así que este trabajo es a mano, ¿ya? Está enfocado solamente en que ustedes piensen en el contenido, ya tomen decisiones para poder plantear su diagrama, ¿ya? Entonces voy a compartir. Profe, ¿pero tiene que ver con la materia que no vimos hoy día o es un ejercicio No, tiene que simple? ver con la materia que no vimos hoy día y de eso va a quedar una tarea, pero es breve, Ah, ya. ¿ya? Es que necesitan de la orientación porque si ven la presentación no se entiende mucho el ejercicio, pero es breve, ¿ya? Así que lo vamos a explicar en 10 minutos. Voy a explicar el ejercicio de hoy, ¿ya? Aquí estamos hoy día en la clase 4, vamos a ver diagramas y voy a descargar la presentación para que la compartamos. Ahí estoy, ya está. Ahí está, lento. La próxima clase vamos a mejorar el tiempo, chiquillos. Ya, ahora sí. Profe, por mi parte, está súper bien explicado todo, solo que tenía las manos ocupadas. Ya, muchas gracias. Perdón que Y los videos que hace se entienden súper bien igual y me gusta la retroalimentación que hacemos acá. Porque como uno no puede estar viendo la clase y usando el programa, a mí, por lo menos a mí se me hace más fácil volver atrás en los videos y después hacer esta retroalimentación. ya, genial, Solo que chiquillos. tenía las dos manos muy ocupadas y no podía responder. Ya, muchas gracias. Ya, entonces hoy día brevemente vamos a ver lo que son los diagramas. No sé si lo están viendo en pantalla. ¿Pueden ver ahí? ¿Sí? Sí. Ya, entonces vamos a hacer una pequeña introducción. Seguramente ustedes han visto estos mapas, ya este es un mapa conceptual, ¿cierto? Que me permite ordenar una idea, desde una idea principal a ideas secundarias, ¿cierto? Con un cierto orden lógico para explicar, ¿cierto? Algo. Ahora, estos mapas, este mapa conceptual, lo que tiene es un contenido, ¿cierto? Donde nosotros trabajamos ideas. Hay un texto que debemos transformarlo en un mapa conceptual y lo que hacemos es generar ideas principales, ideas secundarias, ideas terciarias y generamos conexiones entre esas ideas, ¿cierto? Eso es lo que vemos en un mapa conceptual. Entonces, ¿cómo hacemos un mapa conceptual?
lo hacemos a través de la gráfica. A través de la gráfica debemos jerarquizar la información. Y la información la jerarquizamos a través de tamaños de letra grande, ¿cierto? Para las ideas principales. Textos medianos para ideas secundarias y textos más pequeños para las ideas terciarias. También podemos utilizar el color o la negrita. O sea, para cuando nosotros trabajamos la información en la gráfica, tenemos muchos más recursos para poder comunicar estas ideas. Por ejemplo, tenemos la negrita, que en conjunto con un tamaño grande y un color pueden destacar una idea principal. Tenemos los textos medianos, que también pueden llevar un color, ya sin negrita, porque si no llaman mucho la atención y se puede confundir con una idea principal. Entonces, una idea secundaria podría ir en un color y en un tamaño mediano, un poco más pequeño que la tipografía grande. Y los textos en tamaño pequeño y con un color quizás neutro como gris, pueden enfocarse a las ideas terciarias, ¿ya? Y también la ubicación. Si nosotros ubicamos un elemento al comienzo de una secuencia, entendemos que esa es la primera etapa, segunda etapa o tercera etapa, o bien primera idea, segunda idea, tercera idea. Lo mismo hacia abajo. El sentido de la orientación también nos ayuda a jerarquizar. Puede ser esta una primera idea, una segunda idea y una tercera idea, ¿ya? O bien, esta es la idea principal, esta es una idea de esa idea y esta es una idea de esta idea. Y que también tiene relación con la primera, ¿ya? La secuencia en la ubicación es muy importante al momento en que nosotros planificamos cómo vamos a comunicar estas ideas de este contenido. Y también las conexiones de esas ideas en la gráfica se traducen en líneas, en flechas o cuadros, ¿ya? La línea tiene la característica de que puede ser una línea delgada, una línea gruesa, o bien tener un color, o bien tener una forma de línea, que es entrecortada, ¿cierto? Entonces, esto también nos ayuda a comunicar la fuerza de esas conexiones de ideas. Por ejemplo, una idea conectada con otra idea, con una línea delgada, puede significar que es una conexión secundaria. Pero si ponemos una línea más gruesa, junto con otra línea que es delgada, podríamos entender que esta idea de línea más gruesa es más fuerte que la línea de conexión delgada, ¿ya? Tenemos formas de destacar las ideas principales, secundarias y terciarias, tenemos las conexiones entre ideas y tenemos formas en que una idea a través de texto y a través de línea y de fondo destaca sobre otra. Por ejemplo, este está mucho más destacado que este, por tanto uno tiende a pensar que esta es la idea principal y esta es una idea secundaria, y como la forma, ¿cierto?, de este objeto y la forma de esta son distintas, uno podría entender que esta idea es distinta a esta, que no tienen relación. Sin embargo, esta idea, que es principal porque está mucho más destacada, es una idea que se relaciona con esta porque tienen la misma forma, ¿ya? Entonces, cuando hacemos nuestras gráficas, tenemos que pensar que la gráfica debe comunicar cómo se relacionan estas ideas que nosotros queremos comunicar, ¿ya? No es solamente llegar y hacer sin pensar lo que queremos comunicar. Primero tenemos que ordenar nuestro discurso y luego traducir el discurso en todos estos códigos gráficos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un mapa visual, ¿ya? El mapa visual en este caso es una serie de ideas sobre un tema, ¿ya? Entonces, aquí agregamos un recurso anexo. Ya tenemos los tamaños de letras, ¿cierto? Tenemos la flecha, tenemos nuestras ideas principales terciarias y las conexiones, y ahora agregamos un concepto que viene apoyado a lo mejor de un recurso que es una foto o un icono. Y estos conceptos se comunican a través de símbolos, pictogramas e iconos. Un símbolo es un elemento gráfico que tiene un concepto asociado, que es una convención entre muchas personas. Por ejemplo, el amor
¿ya? El corazón representa el amor, pero esto no es amor, es una convención, ¿cierto? El corazón ni siquiera es con esa forma, sino que esto es un objeto que todos por cultura reconocemos como un corazón y lo asociamos con el amor. El pictograma guarda una relación con el objeto que representa y su construcción es geométrica. El icono es un elemento que se relaciona con el objeto que representa, pero puede ser de forma estilística, puede ser con curvas, con rectas, con estilo, con color, con lo que ustedes estimen conveniente, ¿ya? Con estilo. Sin embargo, este tiene carácter geométrico y esa es la diferencia entre uno y otro, ¿ya? Ambos sirven para comunicar directamente lo que se relaciona. Por ejemplo, este podría ser una biblioteca o relacionado con lectura o algún elemento o algún concepto que se relaciona directamente con el objeto. Y tenemos otros elementos que son elementos con volumen, que también los podríamos utilizar. Y también están las fotografías que también podemos utilizar. Pero la fotografía en general para infografía no se utiliza tanto, sino que se utilizan los iconos, los símbolos, los pictogramas y algunos elementos que tienden a ser como iconos, pero en 3D o con volumen. ¿Ya? Entonces, aparte de todos estos elementos, de la línea, del texto, de la ubicación, de la forma en que se destacan las ideas, tenemos estos complementos para comunicar también nuestras ideas. Por tanto, aparece lo que se conoce como diagrama, que tiene un orden, ¿cierto? Tiene una relación de ideas, ¿ya? Tiene conexiones de ideas, puede ser simple o complejo. Por ejemplo, en este caso, este es simple, ¿ya? Y está enfocado en el área de administración y en ese área tienen una codificación para las formas. En nuestro caso, para infografía, no hay una codificación de formas, sino que nosotros podemos crear nuestros propios diagramas con la finalidad de simplificarle al usuario entender una comunicación. Y por eso aparecen todas estas figuras que ustedes conocen como diagramas, que pueden tener colores, pueden tener distintas formas, tienen conexiones, tienen organización de ideas, ¿ya? Tienen secuencias, etc. Pueden ser más complejas o más sencillas. Pueden utilizar números, ¿ya? Pueden utilizar volumen. Y aquí también secuencias hacia abajo, hacia el lado. El color también puede ser, el color y el color son elementos que nos ayudan a generar secuencias. Por ejemplo, el primero hacia el cuarto y tenemos aquí los tamaños. Aquí se está destacando la idea tercera, que no es la primera, pero la tercera porque está en un tamaño mayor, ¿ya? Entonces, así tenemos distintos elementos o diagramas que se pueden utilizar en una infografía. Entonces, nuestro desafío está en traducir esto, por ejemplo, que es el ciclo del agua, que es un texto, simplificarle al usuario entender el ciclo del agua. ¿Y cómo se hace esto? Revisamos nuestro texto y vamos extrayendo las ideas principales. Por ejemplo, en este texto, desde este pedazo, se extraen estas ideas y estas se transforman en un diagrama. Ahora, este diagrama puede ser así con estos recursos, que es más técnico, o bien podemos utilizar iconos y símbolos para explicar más allá el mismo texto. Y si lo complejizamos un poco más, abarcamos todo el texto, por ejemplo, y podemos entregar una información completa sobre lo que sucede, relacionando, utilizando iconos, ¿cierto? Flechas, direcciones, tamaños. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer de tarea? La idea es que nosotros confeccionamos nuestro propio diagrama utilizando todos estos conceptos que vimos de manera rápida y lo utilicemos, puede ser mostrando una receta de cocina o mostrando un proceso productivo, ¿ya? Que al menos tenga unos 8 pasos que podamos mostrar utilizando pictogramas, iconos, símbolos, flechas, texto, etcétera, etcétera. Todos los recursos que ustedes
crean que les ayude a comunicar su receta o su proceso productivo, ¿ya? Esto lo vamos a hacer a mano y la idea es que lo entreguen hasta el lunes a las 9. Yo voy a seleccionar el mejor y lo voy a reproducir para que lo podamos ver cómo se hizo ese diagrama, ¿ya? En Illustrator. ¿Ya? Generalmente los diagramas son de carácter bidimensional y son objetos vectoriales, así que se diseñan en Illustrator. ¿Ya? Entonces, eso es lo que les quería mostrar y ese es el práctico que van a realizar hoy día. ¿Sí? Sí, profe. ¿Se comprende, chiquillos? ¿Dudas? No, yo no al menos. Tiene que quedar como el de las montañas, ¿cierto? Idealmente es poder pasar de este esquema a algo más visual, porque es más característico de la infografía. Esto no es una infografía, sino que es un recurso dentro de la infografía. Esto se va a utilizar, piénsenlo ustedes, para ponerlo en un mensaje mucho mayor, ¿ya? Esta es una parte de un mensaje mayor, ¿ya? Sin embargo, aquí se resume gran cantidad de información a través de la gráfica, ¿ya? Entonces, la idea es migrar de esta gráfica a esta, que es mucho más visual, o a esta, que es más compleja. Depende de lo que ustedes seleccionan, la receta de cocina o bien un proceso productivo. Este bien podría ser un proceso productivo, ¿cierto? Porque involucra varios elementos. Entonces, de este ciclo del agua, que me permite una información bien particularizada, a entender este ciclo del agua es una diferencia, ¿ya? Y la diferencia la da el contenido. ¿Sí? Sí, ok, claro. ¿Cómo estamos, chiquillos? Entonces, eso es lo que quedaría hoy día como actividad. La idea es que podamos subirlo hasta el día lunes a DECA para yo poder recoger esto y trabajar el diagrama en forma gráfica en el programa para que ustedes puedan ver cómo se resolvió. ¿Ya? ¿Sí? Bien, chiquillos. Eso es entonces el trabajo de hoy día. Les pido las disculpas por haberme alargado tanto hoy día porque estábamos viendo ejercicios de Photoshop, resolviendo dudas. Y no sé si alguien tiene alguna duda. Profe, ¿Sí? lo que pasa es que en la tarea del croquis, yo hice como todas las cosas que salían en los videos, pero como con un solo croquis. Y eso lo subí a Beca. Ah, no, perfecto. Pero, o sea, ¿puedo hacer eso o le mando los otros ejercicios que tenía que hice como todo separado? No, no es necesario porque para los 3 ejercicios, si con el mismo croquis te da para resolverlo, perfecto. De hecho, Ah, ya. yo utilicé distintos croquis porque no encontré uno que me sirviera para los 3. Pero idealmente esos 3 pasos se hacen con un croquis, como para mejorarlo. Sí, no hay Ya. problema, no es necesario que sean distintos. Ya, gracias. Bien, chicos, que estén muy bien, les deseo buen día y nos vemos en la próxima sesión. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, Chao, que cuídese. estén Día. bien.